Bienvenido una vez más, amados hermanos. Esta es la lección número 3 de este precioso material que tenemos durante este trimestre acerca de la mayordomía. Ya hemos, pues, tenido la oportunidad de estar en dos interesantes lecciones y hoy continuamos con la número 3. El tema es la mayordomía del alma. Y en esta lección vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender esto. Y por supuesto, sobre todo, que asumamos la responsabilidad, ¿verdad? Y la postura correcta con relación a ese importante papel que nos corresponde a usted y a mí asumir en relación a esta área de la mayordomía de nuestra vida. Vamos a orar para presentarle a Dios nuestra interesante lección de hoy y que la misma sea de mucha edificación para cada uno de los hermanos y amigos que tengan la oportunidad de junto a mí disfrutar de la misma. Padre Celestial, Dios amado, Dios Todopoderoso, gracias a ti por el momento que nos concede y permítenos disfrutar de esta lección, pero sobre todo aprender de ella lo que dice tu palabra, ponerla en práctica. Bendice las familias, cuídalas en este tiempo, Señor, únenos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, de inmediato, estando ya en esta lección, vamos a disfrutar de la misma y aquí tenemos el texto áureo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad práctica, ¿qué mensaje nos trae en esta lección? Dice así: al lado del cuerpo, el alma y el espíritu deben estar preparados para la venida de Cristo. Bien, mis amados, de inmediato vamos a disfrutar de el desglose de los temas de esta lección. Mayordomía del alma. Para ser un buen mayordomo de algo, usted debe conocerlo y saberlo manejar. Por ejemplo, si yo le asigno a alguien que sea el mayordomo de los vehículos, debe ser alguien que tenga un conocimiento, por ejemplo, de que el vehículo se debe lavar, de que el vehículo se le debe cambiar el aceite, de que el vehículo se le debe echar agua. Porque si la persona que desea cuidarlo, aunque quiera hacerlo, con mucho amor, no tiene el conocimiento, no podrá desempeñar su trabajo bien. Entonces, para usted poder ser el mayordomo del alma, no solo puede querer serlo, sino que también tiene que tener conocimiento de cómo poderlo hacer. Y donde usted puede encontrar suficiente información acerca de cuidar su alma es en la palabra de Dios, donde Dios revela realmente a ese ser que creó, cómo está compuesto, cómo está formado, cómo ese ser combina diferentes elementos que Dios estableció en su creación, en su conformación, que le dan la característica maravillosa de una creación especial diseñada por Dios. Hermano, para que una persona pueda ser un buen mayordomo de su alma, necesita la presencia y colaboración del Espíritu Santo. Sin ello, le es imposible, porque no podría lograr en esa parte, en ese aspecto, en ese sentido, los logros que debe alcanzar. Es como alguien, por ejemplo, mis amados hermanos, que quiera ser un buen mayordomo del cuerpo, pero no sabe con qué alimentarlo, no sabe que debe dormir, no sabe, porque el cuerpo automáticamente, él mismo tiene una conformación que te obliga, te da hambre, tú comes, te da sueño, tú duermes, sientes necesidad de hacer algo, pero el espíritu y el alma, al no ser partes tangibles, partes concretas, son más difíciles de entenderla. Y por eso es que Dios entonces viene en auxilio del ser humano para hacerle luz y guía.
Y por eso es que le decimos, si cualquier ser humano realmente desea asumir una mayordomía correcta en cuanto a esto, debe ir a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 5:17 que debemos ser nuevas criaturas. Es decir, no es que nosotros nos cambiamos. Cristo le dijo claramente a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, porque el que es de la sangre y de la carne es diferente al que es del espíritu. Y cuando hablaba de nacer de nuevo, se refería a una renovación de entendimiento y comprensión de su vida, de que no solo era o dependía de las cosas materiales. Así que vamos de inmediato, amados hermanos, en el primer tema a desarrollar, definiendo alma y espíritu. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Ya entrando aquí en el tema número 1, definiendo alma y espíritu. Los dos primeros debemos reconocer que son las partes no concreta, no física, no material del que está formado el ser humano. El cuerpo, obviamente, está claro. Ahora, el alma y el espíritu no son partes físicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Vayamos a sus palabras de origen y alguna luz que nos habla la palabra de Dios. El término usado para alma es nefesh. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo se usa la palabra psique, que tiene sentido de alma, pero también tiene sentido de vida. Se encuentra ligada a la palabra común que hoy conocemos, psíquicos, que significa perteneciente a esta vida. Cuando se habla de algo psíquico, lo que quiere decir es algo que pertenece o forma parte de la vida del ser humano. Ella es la base de la experiencia consciente, equivaliendo por lo tanto a la propia vida, a la personalidad o a la persona misma. De tal manera, hermano, que el alma, en pocas palabras, podemos decir que, para no tratar tantos textos, es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Asiento de las emociones y sentimientos, como Jesús expresó en una ocasión que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma es esa parte que recibe, que sufre, que llora, que se lamenta, es que se duele de las cosas. Fíjese que no es corporal. En el cuerpo usted se da un machucón y siente un dolor. Pero cuando alguien te ofende, cuando tú ves un abuso, cuando ves una injusticia y eso te produce un dolor, nadie te está dando un golpe, nadie te está afectando físicamente, pero alguien está haciendo algo que te produce ese malestar. Esa parte de ese sentir, de lo que sentimos, está, conforme a lo que dice la palabra de Dios, basado en esa parte de nosotros que es el alma. Sin embargo, hermanos, ¿cuál es el origen del alma? ¿De dónde viene el alma? ¿Cuándo es puesta en el ser humano? Hay diferentes teorías y diferentes concepciones que es bueno que nosotros la evaluemos en este día. Sin embargo, hermano, el alma está unida al espíritu y son tan unidos que es imposible separarlo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede, más cortante que cualquier espada de dos filos, y puede penetrar hasta partir. Ella puede dividir conforme a la palabra de Dios. No partir para destruir, sino partir para impactar a cada parte espiritual de nosotros. Vamos a analizar las tres teorías que tenemos acerca del origen del alma. Mis amados hermanos, son tres teorías que tenemos acerca del origen del alma. Son tres, ratificamos.
la teoría de la preexistencia, creacionismo y teoría participativa. La teoría de la preexistencia. La teoría de la preexistencia, mis amados hermanos, dice que las almas ya existen en diferentes esferas del mundo espiritual, y cuando un cuerpo es concebido, automáticamente esas almas vienen desde esa esfera, entran en ese cuerpo con el propósito de desarrollar toda una vida, humanamente hablando, y ya habiendo adquirido un cuerpo. Con el propósito de que, hermano, bueno, de que esa parte no material, esa parte no física, tenga la oportunidad de venir a la tierra, vivir, y entonces tomar una serie de acciones y medidas con su vida que impida corregir acciones que en el pasado ella hizo de manera inadecuada, de manera incorrecta, para ir mejorando lo que le llaman su karma. Esto no es que estamos diciendo que es bíblico, estamos diciendo que son teorías, pero son teorías que no están conforme a la palabra de Dios. Pero es bueno que usted lo sepa, porque en algún momento alguien puede hablarle de eso y sonarle como interesante, pero porque algo parezca interesante y hasta parezca como que pudiera ser, no significa que es lo correcto ni significa que es bíblico. La palabra de Dios habla de esto y lo habla como una práctica espiritista, la cual Dios está opuesto a la misma. El creacionismo. Según esta teoría, basada en el pensamiento filosófico de los griegos, Dios se dedica todos los días a crear almas para que habiten en los cuerpos que vayan siendo concebidos. O sea, a diferencia de la teoría de la preexistencia, que las almas ya están creadas, en esta segunda teoría, Dios va creando las almas para los cuerpos de los niños que van siendo concebidos, lo cual tampoco no tiene un sentido bíblico. La teoría participativa, esa es otra teoría también, expresa que Dios da vida a toda persona generada de acuerdo con las leyes de la reproducción biológica que Él mismo estableció cuando formó al hombre y a la mujer con la capacidad de procrear. De esa manera, el hombre y la mujer se unen mediante una relación que es de tipo sexual, y la unión del esperma, el óvulo, pues permite la aparición, el inicio de una nueva vida. Esta palabra, esta idea, esta teoría, sí está más cercana a la palabra de Dios, porque aquí lo que dice es que Dios se involucra en el proceso en el que es concebido un ser humano para proveerle a ese ser humano del alma y del espíritu. ¿Cómo lo hace? La Biblia no lo dice. ¿Solo viene por consecuencia como fuimos creados en el inicio? Puede ser. O sea, no hay como un detalle de lo que ocurre. Lo que sí sabemos que todo ser humano, Dios dice que está formado por alma, espíritu y cuerpo. La palabra de Dios dice en Zacarías 12:1, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea, nos dice en este texto que Dios es el que forma, Dios es el que crea, Dios es el que pone el espíritu dentro del hombre. Vuelvo y le repito, ¿cómo lo hace Dios? No, eso no lo dice la palabra, pero sí dice que Dios es el responsable de darnos a nosotros. Por eso dice en Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Y qué es el espíritu? Hablamos de tres posibles teorías. La de la persistencia y la del creacionismo no son hermanos bíblicos. No confunda el creacionismo del cuerpo con el creacionismo del alma. Dios sí creó el cuerpo. Ahí la teoría de la creación sí se ajusta. Pero en cuanto al alma, no, porque Dios no vive creando almas.
en ese sentido, Dios participa en un proceso donde ya ese ser humano que Él creó capaz de reproducirse, adquiere esas facultades que Dios estableció desde el principio. Y el espíritu, ya que el alma son los sentimientos, es el asiento de ese tipo de cosas que nosotros podemos percibir y reaccionar ante ellas. El espíritu, hermano, sin embargo, mientras que la palabra alma viene de el antiguo hebreo nefesh y psiquis del griego, la palabra espíritu viene de la palabra neuma, que quiere decir la parte inmaterial de la personalidad humana. El espíritu está más ligado al discernimiento y de las voluntades, discernimiento de las emociones. Mientras que el alma siente, el espíritu es capaz de esa parte que nos da lo que nosotros llamamos razonamiento, voluntad. Así, hermano, el espíritu humano regenerado, que es el espíritu que puede realmente encauzarse dentro del propósito de la mayordomía de Dios, es aquel espíritu que se vuelve sensible al Espíritu Santo y entonces con esa sensibilidad que siente es capaz de manifestar los frutos del Espíritu y las virtudes del reino de Dios, como nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. En ese sentido, hermano, tomando esta explicación, sabiendo que nosotros seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cuántos tipos de creyentes hay desde la perspectiva espiritual? Solamente hay dos tipos de creyentes: los creyentes espirituales y los creyentes no espirituales. En otra palabra, los creyentes carnales. Pero más que creyente, no hablemos de creyente, hablemos de hombre espiritual o ser humano espiritual y ser humano carnal. Uno se deja guiar por el Espíritu Santo, uno se deja guiar por la palabra de Dios, uno se deja guiar por el consejo de la Biblia, el otro solo se deja guiar por su parte carnal, sus apetencias, sus necesidades y sus deseos. Así que con esta comprensión de este primer capítulo, vamos ahora al segundo capítulo de la lección. Aquí continuamos en el punto número 2, la mayordomía del alma, el hombre interior. Ya sabemos que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Aquí lo podemos ver. Vamos a tener una mayor visibilidad. Cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que le llama la tricotomía. Tres formaciones, tres partes que conforman el hombre. Por eso la palabra de Dios dice en el texto áureo que tenemos en la clase: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y amarás al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, y con toda tu mente. A esa parte inmaterial, no tocable, no palpable, que no se puede ver, que no se puede escuchar, que tú no la puedes pesar, que no la puedes vestir, es lo que denominamos el espíritu y el alma, o más bien el hombre interior. El apóstol Pablo por eso habla y dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál era ese hombre interior al que el apóstol Pablo se refería? A él mismo, pero aquella parte no exterior que no se puede ver. Esto lo encontramos nosotros, hermano, en Romanos 7, versículo 22. Por eso, como tenemos esa parte, no podemos ignorarla. La semana pasada hablamos de la mayordomía del cuerpo. Pero siendo que nosotros no solo somos cuerpo, sino que también tenemos alma y espíritu, se hace necesario que también tengamos mayordomía en lo que respecta a esa parte no material intrínseca del ser humano. Por eso, hermano, cada creyente debe mantenerla íntegra e irreprensible. Sin embargo,
Para lograr esto debemos considerar algunos aspectos que la palabra de Dios nos dice con claridad, condiciones que debe de tener esa parte del ser humano para ser calificada por Dios como apta y adecuada ante su presencia. La necesidad del alma. Ahora hablemos de estos 3 puntos. La necesidad del alma, la santificación del alma y la santificación de los pensamientos. La necesidad del alma. Esta necesidad incluye las emociones y puede ser satisfecha en relación con Dios. El alma necesita, hermanos, de refrigerio espiritual y también necesita de la presencia divina. En el Salmo 42 hay una expresión de quien escribe allí y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué él decía que su alma necesitaba? No dijo su cuerpo, su alma. Porque tenía la ansiedad de que Dios le supliera algo para sentirse satisfecho. Usted tiene sed y va y toma agua. Usted tiene hambre y disfruta de algún alimento preparado o lo adquiere, pero satisface esa necesidad. Pero cuando hay una necesidad del alma, usted no puede ir al comercio a comprar lo que necesite eso, porque no es algo material, no es algo que usted lo pueda satisfacer tomándose un jugo o comprando una pizza o yendo a un buen restaurante, porque es la parte no material del ser humano. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente, hermano, de los frutos del Espíritu y habla acerca de la presencia del Espíritu Santo que nos puede llenar. Sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos llenar el alma, así como usted necesita llenarse de alimento, saciarse, también el espíritu y el alma necesitan ser saciados. La santificación del alma. Hermano, es una necesidad que el alma viva una vida santa, porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Para que nosotros, nuestra alma, pueda entrar en una profunda comunión con Dios, sabemos que la palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos orienta, nos estimula a que debemos confesar nuestros pecados y doblegarnos ante su presencia. ¿Para qué? Para recibir el perdón. Y para que entonces vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Amados hermanos, ¿qué debemos nosotros hacer con relación a la santificación del alma? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 22 y 23, escuche bien. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Absteneos de toda especie de mal. Realmente, aunque el cuerpo ejecute el mal, no es en el cuerpo que se inician las maldades, las maquinaciones y las prevaricaciones de las cosas que queremos hacer. Por eso la gente dice: mira, yo voy a hacer tal cosa porque como que estoy pensando, tengo pensamientos que no son buenos. Ciertamente, por eso la palabra de Dios nos exhorta a que debemos tener un espíritu de nuestra mente renovado. Un espíritu como renovado. Porque con un espíritu no renovado, las personas no pueden entender, comprender, aceptar o vivir lo que la palabra de Dios le dice. Se le hace muy difícil, se le hace muy complicado, hermanos. Así que, no, la santificación del alma, ¿cómo se logra? En el punto 3 lo dice claramente. ¿Qué se logra, hermano? La santificación de los pensamientos. Recuérdense que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Aquí entra en acción fuerte el espíritu. Mis amados hermanos, vimos que el alma es la sede de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos. Pero ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu ordena.
tiene voluntad. El espíritu conecta, por decirlo así, no que es lo único que hace, lo que el alma se percibe hace que se haga realidad en el cuerpo, haciendo que se cumpla la voluntad de aquello que uno pensó. Pero igual puede ser un buen pensamiento o un mal pensamiento. Igual usted puede pensar en amar como puede pensar en odiar. Igual usted puede pensar en ayudar como en pensar en abandonar a una persona. Entonces, hermano, por eso la palabra de Dios nos dice, Filipenses 4:8, que en qué debemos pensar. La palabra de Dios nos exhorta que debemos pensar en las cosas buenas y que en esto debemos pensar, es decir, en otra palabra, en eso debemos enfocar nosotros la ruta hacia donde se deben dirigir los pensamientos nuestros. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús mismo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Y qué es el corazón? El órgano que está latiendo. No, hermano, la Biblia se refiere a esa parte de nosotros que dirige, que maquina, que expresa, que siente, y son las partes no tangibles, son las partes no físicas de nosotros que están dentro y siguen operando. Por lo tanto, no podemos pensar solo en qué no hacer, sino también en qué no pensar, hermano. Porque es fácil usted decir, yo no voy a mentir, yo no voy a robar, yo no voy a matar. Sí, pero esa es la acción propia. Pero ¿y las intenciones del corazón? Eso, hermano, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Hay gente que no cuida sus maquinaciones ni sus pensamientos. Por eso Cristo dijo, cuando dijo, el que mira a una mujer y la codicia ya pecó. ¿Por qué? Porque Cristo quería darle importancia a esa parte que aún no se ha ejecutado, que aún nadie la ve, pero que usted interiormente la siente y que Dios la conoce, para que desde allí ya usted tome control de su vida cuando tus pensamientos están sometidos a la voluntad de Dios y tú eres capaz de permitir que el Espíritu Santo y tú también intervenga en ello, evitarás muchos problemas y podrás vivir y tener un espíritu y un alma santificada. Pues con esto ya bien comprendido, hermano, la mayordomía del alma, del hombre interior, es decir, el hombre que no es la parte física, no es que vamos a descuidar la parte del cuerpo. Esta clase está concentrada en el alma y el espíritu. Pero ya la semana pasada hablamos de la responsabilidad de nosotros como mayordomos del cuerpo. Pero hoy estamos hablando acerca de la mayordomía del alma y del espíritu. Entonces, amados hermanos, vamos a ver el punto 3. ¿Qué nos dice aquí la lección? La mayordomía del espíritu. El espíritu, ya nosotros sabemos que junto al alma forma la parte no tangible, no tocable, no concreta, no física del ser humano. Pero hermano, el creyente, la palabra exhorta de manera incansable que debe andar en el espíritu. ¿Qué significa andar en el espíritu? En el término bíblico, lo que quiere decir andar bajo unas reglas correctas de vivir espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios promete que nosotros seremos transformados. Ahora, el alma y el espíritu sí heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, esa es la parte fundamental que debe ajustarse a los lineamientos, al consejo y a la obediencia de la palabra de Dios. Dice así en Gálatas 5:6. Oiga lo que dice. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el espíritu? Andar en el Espíritu es vivir en la obediencia a la dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Pero, ¿cuál es la dirección? Bueno, ahí está la palabra para orientarnos. ¿Cuál es la dirección? La palabra dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne, los cuales son ira, pleitos, envidia, inmundicia, lascivia, fornicaciones, etc. Eso lo encontramos en Gálatas, hermano. Allí hay una lista
bastante amplia y no es que abarca todo, pero es una síntesis muy precisa de las inclinaciones carnales que puede tener un ser humano, tanto usted como yo. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué pasa entonces cuando una persona se acerca a Dios? Debe haber una transformación, por eso es que habla de que somos nuevas criaturas. Pero una vez guiados por el Espíritu Santo, hermano, ya no estamos bajo la esclavitud de la carne. El apóstol Pablo dijo claramente, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, refiriéndose a que como cristianos, si ya nosotros no estamos, hermano, dominados, señoreados, él lo dice claramente, no se enseñoreará más el pecado de vosotros. Cuando un creyente se vuelve un creyente espiritual, no carnal, el pecado no se puede adueñar, no puede gobernarlo, no puede dirigirlo. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo debemos abrirle la puerta al Espíritu Santo para que tenga la oportunidad de entrar a nuestras vidas y dirigir los pasos, los pensamientos y las acciones. Para andar en el Espíritu tenemos que dar frutos, fructificando en el Espíritu. Cuando el creyente, hermano, dice aquí, produce frutos dignos de la vida cristiana, él glorifica a Dios. Dios nos llamó a dar fruto y nos escogió para que permanezcamos en él dando fruto. ¿Qué significa dar frutos? Significa que en nuestra vida se note aquellas cosas que produce buscar de Dios. Que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas que se desarrollan no en un día, no en un segundo, no es que me convertí hoy y ya mañana yo soy, no, es algo progresivo y va creciendo en ti. Pero cuando usted ve un creyente que no avanza, ahí hay un problema. Es como un niño que usted lo dé a luz y vea que a los 3 años ya no sigue creciendo. Y va por 8 años y tiene la misma estatura. Pesa lo mismo. ¿Qué usted piensa? ¿Que está normal ese niño? No. Hay creyentes que entran a la fe, se convierten y están iguales durante años. Eso no está bien. Usted no tiene que cantar, usted no tiene que predicar, pero sí usted tiene que mejorar como ser humano. Conforme a la palabra, mis amados hermanos. Muchas personas necesitamos tomar la mayordomía de esa parte. Así como cuando usted tiene sed, usted toma agua para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? También el Espíritu necesita entrar en comunión con el Espíritu Santo para poder satisfacer los deseos del Espíritu, no de la carne. Así como usted satisface con el agua el deseo de la carne de hidratarse y también satisface el alma haciendo cosas que no le agradan a Dios, también para agradar a Dios usted tiene que satisfacer el deseo del Espíritu haciendo las cosas que son del Espíritu. En conclusión, hermanos, de esta hermosa clase, usted y yo no podemos ignorarlo, aunque no lo veamos, ni se la veamos a otro. Tenemos una gran responsabilidad con la parte espiritual nuestra para que se enderece. Acuérdense lo que Cristo dijo, porque los malos pensamientos salen del corazón. De manera que si nosotros cuidamos nuestra alma y nuestro espíritu, tenemos garantía, hermano, de que tendremos una vida espiritual más exitosa, gobernada por y dirigida por el Espíritu Santo. La mayordomía del alma y del espíritu, juntamente con la del cuerpo, completan, hermano, la conservación integral, es decir, de las 3 partes del creyente. Tenemos que velar tanto por la parte exterior como debemos velar con la misma intensidad de la parte interior. ¿Por qué, hermano? Porque tendremos un día que comparecer ante Dios y Él nos pedirá cuentas. Pero no debemos sorprendernos ese día, porque ya con una clase como esta, usted y yo estamos más que avisados de cómo debemos andar y cómo debemos proceder. Así que, mis amados hermanos, Dios te siga bendiciendo. Todo este trimestre vamos a estar compartiendo temas interesantes acerca de la mayordomía. Ya para la próxima clase es la mayordomía de la familia. No te lo pierdas, esta es la lección número 4. Tu hermano y amigo Adiel Taveras
Algo más, me congrego en la Casa de Restauración Espiritual Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Tavera y Rosa Marte de Tavera. Allí nos congregamos, adoramos y glorificamos el nombre de Dios. Y qué bueno, disfruta de esta lección, compártela con tus hijos, si tienes hijos, con tus parientes, con tus amigos, y puedes postearla y mandarle los links a las personas para que puedan disfrutar de ella. Dios te bendiga grandemente. Un placer una vez más y espero que sea de grande bendición. Dios nos bendiga a todos y feliz Navidad porque estamos en tiempo de Navidad. Gracias Dios por todo lo que nos permite y nos concede. Amén.